Hola chicos, ahora creo que les logré hacer unas notas más bonitas. El segundo paper para mañana, que disculpen, me tocó a mí explicarles, este, habla sobre un experimento que se llevó a cabo en Minneapolis sobre el efecto que tenía la contención, es decir, todas las actividades que puede realizar un policía que no sean arrestar, sobre la tasa de reincidencia no de la violencia doméstica, ¿no? Sino de los perpetradores de la violencia doméstica. Entonces lo que quería hacer la policía era saber qué tanto afectaba, si por ejemplo, ellos veían que se podían hacer tres cosas, ¿no? Enfrentándose con la violencia doméstica. La más drástica era arrestar. La segunda era separar. Y la tercera es dar un aviso. Entonces, estos dos son medidas de contención. Y esto pues es lo más drástico que pueden hacer, que es llevar a una persona arrestada, ¿no? A un perpetrador de violencia doméstica arrestado. Y ellos decían, ellos que se preguntaban si hacer arrestar o separar y avisar, si estas dos categorías de cosas que se podían hacer, como las más intensas y las más menos intensas, tenían una repercusión sobre la reincidencia de los violentadores domésticos. Entonces se encuentran con un problema, y es que lo que hacen es que le preguntan a los policías quién quiere participar en ese experimento. Después les dan una libretita, y esa libretita tiene como hojas amarillas, hojas rojas, hojas azules. Entonces cada color fue asignado de manera aleatoria a la hoja. Entonces a las hojas de la libreta. Entonces se suponía que cuando ellos se toparan con un caso de violencia doméstica, tenían que sacar la libreta y ver qué color era y hacer lo que el color les indicara. Si el color les indicaba que había que arrestar, tenían que arrestar. Si el color les indicaba que tenían que solo dar un aviso y mediar la situación, lo tenían que hacer. Si el color les indicaba que tenían que separar a las personas, la verdad, separate, no sé bien qué es, pero ahorita pero es así, separar. Así lo traduje. Entonces, esta libretita les decía qué hacer en el caso de violencia doméstica. Sin embargo, a la hora de llevar a cabo el experimento, a pesar de que los policías se habían voluntariado, no siguieron el protocolo. Es decir, que a veces el papelito les decía que tenían que arrestar y no arrestaban. A veces el papelito les decían que tenían que dar un aviso simplemente o una advertencia, y preferían arrestar. Entonces, muy pocas veces dicen que esto se debió, según el testimonio, a que se les olvidaba la libreta. Y en la gran vastedad de las veces en las que los oficiales se desviaban del protocolo, fue porque actuaban de acuerdo a lo que la situación les exigía. Entonces, aquí hay un problema de no cumplimiento perfecto del protocolo, cosa que ya hemos estado viendo nosotros en el video. Entonces, si se fijan, la asignación, así como la describen, fue aleatoria, ¿no? La asignación al grupo de tratamiento control fue aleatoria. Digamos que el tratamiento para nosotros va a ser, ellos le llaman cuddle. Cuddle es como mimar, es algo raro, pero es como tratar con benevolencia. Es decir, que el tratamiento es optar por el aviso o la separación. Y el control es de plano arrestar. ¿Ok? Entonces, la asignación al grupo de tratamiento o al grupo de control, es decir, la asignación de los colores en aquella libretita, querías una libretita, pero la asignación de colores a aquella libreta fue aleatoria. Entonces, confiamos que en la asignación de casos de violencia doméstica al tratamiento o control era aleatoria, y que por lo tanto los grupos estaban equilibrados en su composición.
Aquí planteé, esto lo planteo yo, no viene en el paper, pero aquí planteé una analogía con los conceptos que manejamos en los videos de YouTube. Yo les hablé de que había nuncas, siempres e inscritos solo si se lo propones. Entonces aquí digamos que los nuncas son los violentos, porque una persona violenta es demasiado violenta para tratarla con benevolencia. A la persona violenta los oficiales optaban por ponerlas en el control. De la misma manera, la persona pacífica era demasiado pacífica para arrestarla. Entonces los oficiales preferían colocar a la persona pacífica, aplicarle el tratamiento, es decir, tratarlos con benevolencia. A los violentos se les arrestaba, a los pacíficos se les trataba con benevolencia. Y a los neutrales, es decir, a los que no son ni tan violentos ni tan pacíficos, se optaba por aplicar la asignación tal cual se venía en la libretita. Entonces esto para decirles que como la asignación fue aleatoria, la asignación como que tenía en mente que había un grupo de personas, que el tratamiento iba a tener personas pacíficas, neutrales y violentas, y que el control iba a tener lo mismo, pacíficas, neutrales y violentas. Entonces más o menos aquí ejemplifiqué con los puntitos azules a los pacíficos, con los puntitos cafés son los neutrales y los rojos los de plano muy violentos. Entonces la asignación promovía que hubiera equilibrio a través del grupo al que se le trataba con benevolencia y el grupo al que se le arrestaba. Sin embargo, por las razones que les comento, el tratamiento efectivo ya no se veía equilibrado. En los grupos después de ser aplicado el tratamiento, los grupos a los que se trató con benevolencia y a los que se arrestó ya no estaban equilibrados. Si se fijan, estos, en el de los que se trató con benevolencia quedaron puros pacíficos y neutrales, y en el grupo de las personas que se arrestó quedaron puros violentos y neutrales. Entonces, los neutrales son comparables con los neutrales, pero los pacíficos no son comparables con los violentos. Por lo tanto, no podemos establecer una comparación entre las medias de reincidencia del grupo de tratamiento y control efectivo, porque estos grupos no están equilibrados. Tenemos un problema de sesgo, ¿no? Entonces nosotros, aquí mejor dicho, le voy a poner la X, ¿no? Porque antes yo mencioné que la X iba a ser la variable que tomaba el valor de 1 si se era efectivamente tratado y 0 si no se era tratado efectivamente, si se era arrestado. Entonces aquí tenemos lo de siempre, ya lo traté de formular mejor. Tengo por un lado lo que yo quisiera. Cuando uno quiere evaluar el efecto causal de algo, le encantaría tener la posibilidad de comparar lo que el grupo de control hace cuando lo que el grupo de tratamiento hace cuando es tratado contra lo que hace cuando no es tratado. Sin embargo, ya hemos mencionado que es imposible observar dos estados mutuamente excluyentes en el grupo de tratados. No puedo sino conjeturar en torno a lo que el grupo de tratados haría en caso de no ser tratado. Sin embargo, desde un punto de vista ideal y teórico, es lo que a mí me gustaría saber. A mí me gustaría conocer lo que le llaman el efecto en los tratados, ¿no? Y de la imposibilidad de observar lo que el grupo tratado hubiera hecho de no haber sido tratado, surge la necesidad de crear un grupo de control que sea equivalente al grupo de tratados y al que no le aplique yo el tratamiento y vea yo su media para posteriormente plantear la comparación. Sin embargo, entonces lo que yo puedo hacer es tener un grupo de control, uno de tratamiento, observar lo que hace el grupo de tratamiento cuando es tratado y observar lo que hace el grupo de control cuando no es tratado. Entonces aquí tengo lo que quiero y aquí es lo que quiero y aquí es lo que puedo. Entonces la diferencia entre lo que puedo y lo que quiero es precisamente el sesgo de selección. En el caso de este experimento que les comento, tenemos que en el grupo de tratados, de efectivamente tratados, están las personas comparativamente más pacíficas y en el grupo de control tengo a las personas más violentas. Entonces la violencia, el carácter violento de una persona se relaciona con la tasa de reincidencia. Una persona más violenta esperamos que reincida en el delito de violencia doméstica. Por lo tanto, este sesgo sería negativo.
¿Por qué negativo? Porque la tasa de reincidencia de los tratados sin haber sido tratados va a ser menor que la tasa de reincidencia de los comparativamente más violentos que están en el grupo de control. Entonces, el sesgo sería negativo, como ya comenté. Aunado a los problemas de sesgo se encuentran los problemas de consistencia. Esto como que los papers de pronto yo creo que no lo tratan tanto, se centran mucho en el sesgo, pero normalmente el problema del desequilibrio entre los grupos de comparación implica un problema de consistencia. Consistencia, recordemos que es a lo que tiende el sesgo cuando n tiende a infinito, ¿no? Decimos que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son consistentes porque decimos que que el sesgo va a tender a cero y que más o menos esa es la intuición, y que la probabilidad límite del parámetro estimado menos el parámetro poblacional va a tender a cero, porque esto de que n aumenta disminuye como asintóticamente el sesgo. Entonces, cuando tienes un problema de consistencia, de entrada sabes que nunca, no importa lo que le pase a la n, se va a arreglar el sesgo. Asintóticamente siempre vas a tener un sesgo positivo. Entonces, tenemos dos problemas, sesgo y consistencia, ¿no? Inconsistencia, mejor dicho, porque es un problema, es el problema de inconsistencia. En el contexto de la regresión lineal, pensemos en que nosotros estamos tratando de explicar la incidencia, la tasa de reincidencia del delito de violencia doméstica, y lo estamos tratando de explicar con el tratamiento efectivamente dado por el oficial. Y decimos más un término de error. Supongamos que yo quiero estimar esto, ¿no? Sin embargo, en ese término de error va a haber una variable omitida, que es el carácter violento del perpetrador, o del acusado, no sé. Entonces, el carácter violento del perpetrador tiene relación con el tratamiento que efectivamente se le asigna, es decir, con la decisión del oficial de arrestarlo o no, pero también tiene una relación con la reincidencia, porque pensamos que las personas violentas tienden a reincidir. Por lo tanto, ya hemos dicho que M tiene correlación con X y con Y también, de donde esta es una variable omitida, lo que implica que X1 es endógena en esta especificación. Endógena porque la esperanza de los errores, o sea, de los errores que en realidad son esto, la esperanza de los errores condicionada en las X es diferente de 0, de aquí surge el sesgo. Y además, la covariancia de X y los errores es diferente de 0, de donde surge la inconsistencia. Es decir que X tiene un poder predictivo sobre los errores, ¿no? Porque precisamente está hablando de que en los errores está esta variable omitida que es una función de X. Por lo tanto, ahora digamos que ya no, tenemos nada más, esto es solo para recordar, porque este paper, por cierto, no se trata de el experimento, sino de recordar un experimento que se hizo y pensar cómo se podía arreglar a través del uso de variables instrumentales. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis en eso, porque el paper básicamente se trata de estas cosas. Pero bueno, entonces digamos que el temperamento violento, bueno, aquí sería como nosotros normalmente, así como lógicamente, diríamos que la reincidencia es una función del temperamento violento. Pero aquí vamos pensando en la inversa de esta función, algo así. Entonces vamos a decir que el temperamento violento es una función del arresto o no arresto y más un error, ¿no? Vamos pensándolo así. Entonces, cuando en lugar, aquí yo tenía que todo esto era B, que era un error que tenía relación con las X, ¿no? Entonces, cuando en lugar de la M le meto la expresión esta, pues voy a obtener, bueno, en fin, esto es como lo que nos explicó Nelson alguna vez, pero aquí queda muy claro que cuando yo meta esta cosa al software, cuando yo meta esto al software,
por el problema de variable omitida, en realidad voy a estar calculando de manera, voy a estar calculando este parámetro. Entonces, este de aquí es el sesgo. Nosotros decíamos que esto, es que no me sé los nombres, pero esto mide la relación entre ser tratado con benevolencia y ser una persona con carácter violento. Entonces digamos que la correlación es negativa, porque las personas violentas en promedio son tratados con menos benevolencia que las personas no violentas. Pero además, nosotros habíamos dicho nosotros habíamos dicho que que este temperamento violento se relacionaba con la reincidencia, y nosotros podemos esperar una correlación positiva entre ambas variables, porque las personas violentas en promedio parece que tienden a reincidir más. Entonces este parámetro sería positivo, de manera que el estimado de beta tendría un sesgo negativo, ¿no? Es como que estoy diciendo lo mismo que ya habíamos visto en términos de las esperanzas condicionales, pero en el mundo de la regresión. Ahora, ¿cómo resolver este sesgo, no? Y la inconsistencia además, ¿no? Pues para eso surge esto de las variables instrumentales y la estimación por two-stage least square, algo así, ¿no? Que es como mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas. Entonces, digamos que necesitamos una variable instrumental. La variable instrumental por excelencia en este contexto es la asignación. No, o sea, la asignación, es decir, la asignación es un instrumento para el tratamiento efectivamente el tratamiento efectivo. Esta asignación ya sabíamos que tomaba el valor de 1 cuando será asignado al tratamiento y 0 cuando será asignado al control. Entonces, esta asignación, o sea, una cosa que no les comenté, pero es que en promedio la tasa de cumplimiento del protocolo era del 80-70%. 80-70%. Es decir, que en el 70% en que el protocolo me decía que arrestara, arresté. Y en el 70% en que el protocolo me decía trata con benevolencia, lo hice. Me desvié en un 30 o 20% de las veces, ¿no? Entonces, esto es suficiente para afirmar de que la asignación al tratamiento tiene un poder predictivo sobre el hecho de haber sido efectivamente tratado. El tratamiento, recordemos que es lo de haber sido tratado con benevolencia. Entonces, si el 70% de las veces las personas asignadas al grupo de tratamiento fue tratado, tenemos que esta variable de I predice con suficiente fuerza el haber sido efectivamente tratado. Por otro lado, como D fue aleatoria, sabemos que D no depende de las características de temperamento u otras de los individuos en la población elegible que eran los perpetradores de violencia doméstica. Entonces, este vector D es ortogonal al vector B, ¿no? De los errores o sea, de los errores de esta cosa, ¿no? Entonces, la onda acá va a estar en que cómo hacemos para arreglar el sesgo y la inconsistencia. Pues vamos a ver que X, es decir, la variable endógena, que es el tratamiento que se aplicó, es una función del tratamiento que se asignó más un error. Entonces, como hemos dicho que la asignación del tratamiento no tiene poder predictivo o no tiene ninguna relación con las particularidades de variables omitidas como el temperamento y etcétera, vamos a tener que esta parte de acá tampoco va a tener una correlación, una relación con los errores. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es decir, ok, no voy a correr Y sobre X, sino Y sobre esta cosa de acá. ¿Por qué? Porque estoy segura que cualquier cosa, o sea, como que yo veo a la X acá, ¿no? Entonces, esta es la X, digamos que toda esta es la X.
Entonces hay una parte de la X que se explica por Z y una parte que no. Ahora, como esta parte de X que es posible, que explica Z no se relaciona con los errores, esta parte de X es exógena y cualquier endogeneidad se quedó acá. Entonces cuando yo tomo esta cosita, me estoy blindando, o sea, estoy asegurándome, si se cumple el supuesto me estoy asegurando de que puedo estimar, puedo proyectar Y sobre esta porción de X y voy a obtener un estimador consistente e insesgado. Entonces, esto de los mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas implica que en la primera etapa, o sea, yo en realidad esto no lo puedo conocer porque esto es poblacional. O bueno, aquí ya no la hice, sino como... Bueno, sí, esto no lo puedo conocer porque es poblacional. Sin embargo, puedo conocer los fitted values, los valores estimados de X en la regresión de X contra Z. Eso es lo que se hace en la primera etapa. Luego en la segunda etapa se corre la regresión de Y en los fitted values, en la estimación de X. Y se obtiene con eso el parámetro estimado beta instrumental, que es insesgado y consistente. Las demostraciones de la consistencia y la insesgadez no vienen en el documento. Les voy a dejar, si es que quieren, 2 videos súper fáciles que encontré en internet de 6 minutos cada uno, donde te demuestra esas cosas, ¿no? Pero esos videos presuponen que uno sabe estimar, o sea, que estimas porque también le llaman estimador de momentos, ¿no? Entonces, bueno, ahora nada más recordemos cosas que ya vimos en los videos pasados. Y es que este beta, en los videos pasados, este beta es una estimación de ELATE, que es el efecto causal promedio en los, ¿cómo le llamaban? En los compliers, en las personas que cumplen el protocolo. Ya hablamos de eso en los videos, por eso no, bueno, yo hablé de eso en un video, entonces por eso no lo retomo. Si esto es molesto decirles eso, díganme y ya para la otra sí se los meto. ¿Pero por qué? Porque lo que vamos a hacer es que el LATE, la intuición detrás del LATE es que vamos a comparar solo a los neutrales contra los neutrales. No vamos, o sea, de alguna manera, el LATE nos ayuda a deshacernos de estos dos grupos. Entonces, en el video que yo les decía es que solo comparas el efecto en los inscritos, pues aquí sería como comparar solo el efecto en aquellos neutrales, ¿no? En los neutrales que siguieron el protocolo que les correspondía. ¿Qué más? Pues eso es todo, chicos. En realidad este paper les digo que es más bien como una introducción a las variables instrumentales y a su utilidad para eliminar el sesgo. En la consistencia no se mete mucho, pero es importante también. Y les voy a dejar